Yo soy la doctora Legna Torres García, soy una investigadora de oceanografía del Servicio Geológico de los Estados Unidos, del Centro Costero y Marino en St. Petersburg, Florida. Mi trabajo combina observaciones de campo con modelaje de computadora para resolver la hidrodinámica y el transporte de sedimentos en las costas con arrecifes de coral y tratar de predecir sus impactos en las costas. Mi trabajo se centra actualmente en Puerto Rico, donde me encuentro hoy sentada y hablando con ustedes. Mi objetivo es comprender cómo los efectos combinados de las corrientes y las olas influyen en cómo cambia el nivel del agua en las costas. El 60% de las playas se están erosionando en la isla, lo que hace la isla más susceptible a los peligros costeros, como lo fue el impacto del huracán María en el 2017. El Servicio Geológico actualmente tiene un pronóstico de nivel total del agua en las playas de arena que sirve a la costa este de los Estados Unidos y al Golfo de México. Y nosotros estamos trabajando en la expansión de este esfuerzo a Puerto Rico. La isla se caracteriza por una morfología compleja que va desde líneas costeras arenosas, rocosas y de arrecifes. Y para lograr este esfuerzo de expansión necesitamos recopilar datos de observación para validar estas predicciones de nivel total de agua. Y por ello instalamos cámaras en Dorado e Isla Verde en el norte de la isla que tomarán fotos de la playa a las que se pueden accesar en tiempo real de forma remota desde nuestra oficina en St. Petersburg y se utilizan para proporcionar información sobre el alcance de las olas. Además, necesitamos tener instrumentos en el agua. Por ello instalamos instrumentos oceanográficos en la costa para entender mejor cómo se mueven las olas a través de los arrecifes de coral hacia las costas. En este caso, instalamos boyas a 60 pies de profundidad que miden en tiempo real para obtener datos de olas y también obtenemos estimaciones de viento. Con esta información entonces podemos medir las olas antes de que lleguen al arrecife y estudiar cómo el arrecife ayuda a disipar la energía de las olas y poder desarrollar el pronóstico del nivel de agua para la isla. Este proyecto tiene como objetivo conectarnos con las partes interesadas locales para aprender sus prioridades. Queremos aumentar la accesibilidad de los recursos de peligros naturales del Servicio Geológico, mejorar la comunicación y finalmente queremos crear vías para futuras colaboraciones de proyectos que beneficien a las comunidades vulnerables. Una de las lecciones aprendidas de este proyecto de participación de las partes interesadas es la necesidad de que la información relacionada con Puerto Rico del Servicio Geológico sea más accesible y fácil de encontrar. Con eso en mente creamos un sitio web disponible tanto en inglés como en español, donde reunimos en un solo lugar todos los recursos de peligros naturales que el Servicio Geológico tiene disponibles para Puerto Rico. Este es un paso adelante para facilitar la información que podría ayudar a los residentes de la isla y ayudarlos a prepararse para los peligros naturales. La parte más gratificante de trabajar en el Servicio Geológico es que tengo la oportunidad de investigar en Puerto Rico. Soy capaz de avanzar la ciencia en temas costeros que pueden ser beneficiosos para los manejadores de emergencia, para aumentar la resiliencia y prepararnos para los peligros naturales en el futuro. Además, este proyecto nos ayuda a cerrar la brecha entre la ciencia física que hacemos y la creación de recursos que son accesibles para la comunidad en mi isla. Yo estoy bien emocionada de poder investigar en mi Puerto Rico, a hacer una investigación en el lugar donde naciste y te criaste, agrega un sentido de propiedad, de emoción, para de todo corazón seguir investigando y poder proporcionar productos costeros que ayudarán a la isla hoy y en un futuro.